de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, y con él vamos a discutir el tema de linfomas en VIH, una interacción entre un virus y una neoplasia hematológica, la cual muchas veces se ha visto relacionada con la activación de protooncogenes y con el desarrollo de infecciones como por ejemplo el Epstein-Barr virus, que ha tenido algo de relación también con el posterior desarrollo de linfomas, y en donde por supuesto la coinfección con el VIH tiene mucho que ver y puede potenciar, agilizar o catalizar de alguna manera el desarrollo de este tipo de neoplasias hematológicas. Hoy vamos a discutir entonces esta interacción que existe entre estas neoplasias y el VIH, por supuesto algunas particularidades que tienen que ver con el diagnóstico y al final también algo de tratamiento. Dejo entonces con el doctor Rivera para que ampliemos más sobre este interesante tema de una epidemiología que ha venido cambiando y que por supuesto también ha venido creciendo, en donde los pacientes inicialmente morían de SIDA, pero hoy están viviendo más tiempo y por supuesto la enfermedad cardiovascular y las neoplasias, en este caso las hematológicas, tienen mucho que ver con el desarrollo de este tipo de patologías en los pacientes que viven con VIH. Bienvenidos. Muy buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con este tópico y vamos a empezar con unos puntos importantes. Y va a ser, en cuanto a las generalidades, es importante tener en cuenta que los pacientes viviendo con VIH per se van a tener un riesgo incrementado de cáncer, de tal manera que al menos durante su vida, al menos el 40% de esa población va a desarrollar algún tipo de cáncer. Y algo muy importante es que al menos en el trayecto de su vida, al menos el 30 a 50% de estos cánceres van a ser relacionados a linfomas. ¿Listo? De tal manera de la importancia que va a caracterizar este tipo de neoplasia en los pacientes viviendo con VIH. Hay que tener en cuenta, además, que de la mortalidad atribuible a enfermedades definitorias de VIH, parte de los linfomas asociados a VIH representan hasta el 28% de dicha mortalidad. De tal manera que la importancia de tocar este tópico es, de cierta manera, abismal. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que tenemos dos etapas de la historia, en el cual ha variado un poco lo relacionado a la epidemiología, la incidencia y la prevalencia de estas enfermedades. De tal manera que podemos dividir esta etapa histórica en pre-terapia antirretroviral y post-terapia antirretroviral. De tal manera que en la terapia pre, es decir, antes de que estuviéramos en esa terapia antirretroviral de alta efectividad o el HART, probablemente con respecto a la población general teníamos un riesgo de 60 a incluso 200 veces más riesgo de padecer un linfoma comparado con la población general. Hoy en día esta relación ya se ha bajado un poco más a 50 a 100 veces, ¿cierto? A 20 a 100 veces. Sin embargo, como lo vemos ahí, probablemente aún continúe siendo mucho mayor en la población con VIH, a pesar de que ya tenemos instaurado un tratamiento afectado. De tal manera que ahí nos empieza a pensar uno, ¿será que entonces no es solamente la inmunodeficiencia per se lo que nos lleva al riesgo del linfoma? ¿Será que hay más cosas ahí asociadas? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablando del tópico de epidemiología, hay que tener en cuenta dos bases importantes. Número uno, vamos a hablar de los diferentes subtipos que vamos a hablar. Clásicamente el linfoma lo dividimos en linfoma no Hodgkin y linfoma Hodgkin. De tal manera que el linfoma no Hodgkin pues, probablemente sea el más prevalente tanto a nivel mundial como en pacientes viviendo con VIH, pero el linfoma Hodgkin también agarra una relevancia en lo que tiene que ver con los pacientes viviendo con VIH. Importante acá es que de este grupo de linfoma no Hodgkin existen varios subgrupos o subtipos que vamos a ir hablando que son marcadores o definitorios de SIDA, a diferencia del linfoma de Hodgkin, que no es un marcador de SIDA, ¿listo? No es una enfermedad definitoria de SIDA. En el linfoma no Hodgkin existen algunas enfermedades dentro de esos subtipos, como vamos a ver ahorita, que sí son marcadores definitorios de SIDA. Importante acá que separando esto es más o menos un 80% y esto acá un 20%, que probablemente pueda ser un grupo menor dependiendo de la población en la que se estudie. Pero el linfoma no Hodgkin, quizás el más importante, sea este de acá, que es el linfoma de células grandes, ¿sí? El linfoma difuso de células grandes, porque probablemente represente de estos linfomas no Hodgkin un 75%. De ahí le sigue, estamos hablando del linfoma en VIH, el linfoma de Burkitt,
linfoma de Burkitt, que quizás es uno de los que antiguamente era de los más mortales en pacientes con VIH, también incluso antes tenía una cierta prevalencia, que vamos a ver ahorita que incluso ha ido aumentando. Pero actualmente se consideran entre un 20 o un 30% de los pacientes de toda la población de esto. Después le siguen unos menos frecuentes, pero que igual hay que tener en cuenta por su gravedad, por su pronóstico, por su agresividad en cuanto a su presentación. Dentro de esto entran el linfoma de fusión primaria, o que en español también se conoce como linfoma de cavidades primarias, ¿sí? Que va a representar usualmente un 2% de la población. También existe el linfoma plasmablástico. Linfoma plasmablástico, ahorita lo vamos a ver que más que un linfoma parece incluso una diferenciación más parecida a enfermedades como mieloma múltiple, entre otros. Tiene una caracterización histológica parecida a esa. También va a estar entre el 2 y el 3%. Acá no olvidar que si bien alguna vez se clasificó dentro de eso, en VIH es muy importante separarlo, que es el linfoma primario del sistema nervioso central, que está caracterizado del 3 al 5%. Y eso porque actualmente ha disminuido. Antes probablemente podría representar incluso el 10% de todos esos pacientes con VIH. Actualmente pues un 3 al 5%, que sigue siendo mucho más alto comparado con la población general. Y entran otros, ¿sí? Que son quizás menos frecuentes, como el linfoma T, o algunos linfomas indolentes. Ya los linfomas indolentes que ya son mucho más frecuentes y representan entre estos dos de menos del 5%. ¿Qué es importante acá? Que tanto este, como este, como este, como este, como este, me van a representar enfermedades definitorias de SIDA. Pero estos dos, que es el linfoma T y los linfomas indolentes, de los cuales no vamos a tocar mucho, no representan, no son definitorios de SIDA. ¿Listo? No son enfermedades definitorias de SIDA, como si lo hace el linfoma de Hodgkin. Importante para tocar algunos puntos de una vez del linfoma de Hodgkin es que representa de 15 a 20 veces más frecuente en la población con VIH comparado con la población general. De tal manera que hay que tener en cuenta pues este tipo de pacientes. Adicionalmente, en el linfoma no Hodgkin la edad de presentación suele ser sobre todo hacia los 50 años, ¿sí? O al menos entre las 40 a 50 años de edad. Sin embargo, el linfoma de Hodgkin se suele presentar un poco más temprano. Usualmente describen entre 20 a 30 años o entre 30 y 40 años, pero suele presentarse en una población un poco más joven a comparación de la linfoma no Hodgkin. Entonces es un tópico importante a tener en cuenta en estos puntos. Y aquí quiero hacerles como una salvedad de cómo ha sido el aumento y disminución de las diferentes enfermedades por tipos. Entonces empecemos acá en el pre-antirretroviral y el post-antirretroviral. Más o menos después de los 90, 96. Acá probablemente entre los 80 y inicios de los 90, ¿cierto? Acá entonces lo que tiene que ver con el linfoma B de células difusas, de células grandes difusas, acá está previamente a esto, a comparación de esta, se dice que ha disminuido la prevalencia. Ha disminuido la prevalencia. Incluso antes podía representar de 196 personas por 100.000 personas año, o casos por 100.000 personas año. ¿Sí? Y actualmente pues ya representa un poco más, lo han descrito 88 por 1.000 personas año, pero sigue siendo mucho más alta a comparación de la población general. En cuanto al otro, que es el linfoma de Burkitt, esto ha sido variable. Quizás se ha dicho que puede que se haya permanecido estable, e incluso en algunos estudios dice que ha aumentado. Pero en realidad lo que ha aumentado es la proporción de estos pacientes que padecen esta enfermedad con respecto a los distintos linfomas, pero probablemente el diagnóstico siga siendo estable, no haya aumentado ni disminuido. Con respecto a lo que tiene que ver con el linfoma de fusión primaria o de cavidades primarias, este también tampoco ha sufrido, digamos, con un cambio relativo en cuanto a su incidencia y presentación. Lo que tiene que ver con el linfoma plasmablástico probablemente también sea similar, aunque algunos reportes dicen que ha disminuido. Y algo muy importante acá es que el linfoma primario del sistema nervioso central es uno de los que dramáticamente más ha disminuido, ¿sí? Entonces, estos probablemente el que más haya disminuido, probablemente porque es el que más se relaciona, como vamos a ver más adelante,
con grado de inmunosupresión mucho más pronunciado. Y en cambio, el linfoma de Hodgkin, hay alrededor de 2 estudios prospectivos y algunos retrospectivos que dicen que ha aumentado la incidencia y otros que dicen que en realidad está igual. Digamos que en realidad hay datos que me dicen puede que esté aumentando. De tal manera que nos dice probablemente la terapia antirretroviral de alta intensidad fue una ayuda para bajar toda esta carga de mortalidad en estos pacientes, pero aún así existen algunos grupos de linfomas y de enfermedades que o han permanecido estables o incluso han aumentado, o sea que probablemente no vayan relacionados directamente con el grado de inmunosupresión del paciente. Y es importante entonces hablar de los diferentes factores de riesgo establecidos. De tal manera que existen diferencias en cuanto a lo que tiene que ver con el factor de riesgo por cada uno de estos subtipos. Entonces empecemos con el CD4. Del CD4 se va a caracterizar algunas enfermedades en que entre más bajo CD4, pues voy a tener más prevalencia de estas tipos de linfomas. Entonces empezando con el linfoma difuso de células grandes. ¿Sí? Linfoma difuso de células grandes usualmente se describe que suele estar en pacientes con menos de 200 células. Menos de 200 células. Lo que tiene que ver con el linfoma Burkitt, usualmente dicen que no puede tener una clara relación con una disminución muy marcada de los CD4, de tal manera que se han descrito casos desde los 130 incluso hasta los 280, incluso más de 500. Pero en promedio usualmente se diagnostica entre 130 y 260. ¿Sí? E incluso hay un cierto porcentaje, alrededor de un 20%, que tienen más de 500. En el caso del linfoma de fusión primaria y el linfoma plasmablástico, ¿sí? Se dice que usualmente estos pacientes suelen tener menos de 100 células. Obviamente habrá algunos otros grados de pacientes que tengan un poquito más, pero la gran mayoría tienen menos de 100 células. El linfoma primario del sistema nervioso central probablemente es el que más se relacione con el mayor grado de inmunosupresión, porque la gran mayoría de casos se describen en menos de 50 células, o sea que en este grupo de pacientes con menos de 50 células probablemente es donde más sensibilidad vamos a tener para buscar este tipo de linfoma. Y, por supuesto, el linfoma Hodgkin, el linfoma Hodgkin, se ha dicho que no tiene una marcada relación con los niveles de CD4, que incluso se han descrito con niveles mayor de 500 o menor de 500. O sea, parece ser que esto puede que sea independiente del nivel de CD4. Para lo que tiene que ver con la carga viral de HIV, eso va a estar correlacionado sobre todo con mayor carga viral en el caso de célula difusa grande. Sobre todo cuando tienen mayor a 100.000 copias, aumenta el riesgo hasta 10 veces mucho más a comparación de los que tienen menos de 100.000 copias. Esto para lo que tiene que ver con el DSLB. No aplica para el linfoma de fusión primaria. Parece ser que tanto altas como suprimidos, como hasta indetectables se pueden presentar en este tipo de pacientes. Para el linfoma de Burkitt se dice que al menos sean mayor a 100.000 copias, pero hay un 25% que se presentan en indetectables. Y esto es importante. ¿Listo? Esto es importante porque el tener suprimida la carga viral tampoco me va a quitar el riesgo de estas enfermedades. Con el linfoma primario del sistema nervioso central también se ha visto relacionado con la carga viral, sobre todo mayor a 100.000 copias, aunque esto tampoco es totalmente necesario. Y el linfoma de Hodgkin no hay relación como tal con la carga viral. Entonces es importante dentro de estos factores de riesgo. Usualmente también se dice que suele ser más en pacientes masculinos. ¿Sí? Pacientes masculinos suelen tener mayor riesgo de padecer cualquiera de estas enfermedades. También si tienen algún factor genético asociado con mutaciones en diferentes genes. Entre estos aplica para varios, dentro del MYC, el BCL6, y esos son los que están más asociados, y en menor proporción, pero muy importante por su agresividad, cuando hay mutaciones de la TP53 que son de cierta manera reguladores de lo que tiene que ver con la autoinmunicidad. Entonces, esto es importante en este tópico en cuanto a los factores de riesgo. Voy a dejar escrito estos puntos acá para poder introducir también lo que tiene que ver con
con las relaciones de patobiología, ¿sí? Esta patofisiología va asociada en diferentes enfermedades, digamos que va a ir variando. En cuanto al tópico general, se dice que el VIH va asociado a una disminución de la vigilancia, ¿sí? Una disminución de la vigilancia inmune tumoral, ¿sí? Pero uno dice, bueno, esto puede que sea plausible para los casos en donde tengo una inmunosupresión grave. Pero entonces, ¿qué pasa con este tipo de linfoma que también se presentan en pacientes que están, en pacientes que también están, de cierta manera, con unos CD4 adecuados y aún así presentan linfoma? Pues resulta que este no es el único mecanismo. También se ha relacionado que el VIH per se no tiene una implicación directa como tal de inducir este grado de linfoma, de linfomogénesis, pero sí tiene una correlación indirecta. Particularmente se ha descrito la proteína TAT, que me va a cierta manera hiperactivar o superactivar la vía del NF-A beta, y esta vía me va a ayudar o produce diferentes factores transcripcionales que me van a ayudar a la supervivencia de los linfocitos. De tal manera que el simple hecho de yo tener VIH ya tengo como tal una cadena de posibilidades de que esto de manera indirecta me pueda predisponer a una mayor supervivencia de la célula B. Por otro lado, también se ha visto que el VIH suele ser una enfermedad que produce tiene una producción de inmunoglobulinas exagerada, policlonal. Entonces, hay una producción de inmunoglobulinas policlonales que probablemente a la larga pueden generar mayor repercusión en la hora de la diferenciación de estos nódulos linfáticos. Este factor es particularmente importante en estas dos enfermedades que se parecen mucho, ¿sí? El aumento de inmunoglobulinas, porque estas son las que más se relacionan o las que más tienen un inmunofenotipo parecido a las células plasmáticas, tanto el linfoma plasmablástico como el linfoma de cavidades o de fusión primaria. En el caso, esto como en las generalidades, pero existen también, y quizás sea uno de los tópicos más importantes, virus que son oncogénicos. Estos sí tienen una relación directa con la producción de linfocitos atípicos, y quizás el que más se vea relacionado en el caso de hepatitis de VIH sea el virus de Epstein-Barr. ¿Listo? ¿En cuáles se ven relacionados al virus de Epstein-Barr? Prácticamente en casi todos, pero en unos con mayor proporción que otros. En el caso de DLSD se ha escrito al 48% positivo, mucho más alto a comparación de la población general. En el caso del linfoma Burkitt, se ha dicho que incluso prácticamente el 90 al 100% va a estar relacionado con virus de Epstein-Barr, particularmente su variedad endémica. Su variedad endémica. Pero la que es más relacionada al VIH, que es la variedad de inmunodeficiencia, está descrita incluso hasta un 70%, un 50-70%. Y quizás la que menos se relacione sea la que se le conoce como esporádica, que solamente la describen un 10% de este Epstein-Barr. Pero al menos en esta población y en la endémica vamos a tener una alta probabilidad de encontrar Epstein-Barr, y por ende habría que hacerle estos estudios, como lo vamos a tocar adelante. El linfoma de función primaria plasmablástico, digamos que se relaciona en el caso de plasmablástico casi un 100%, en el caso de la difusión primaria va a estar en un 50%. Vamos a ver que hay otro virus que es más importante en este caso. El linfoma primario del sistema nervioso central, el 100% prácticamente están asociados. Y en el linfoma clásico de Hodgkin se dice que también, usualmente una proporción de 90%, va a estar implicado el virus de Epstein-Barr, a diferencia también de la población general. Entonces, por eso se ha dicho que probablemente este virus sea de lo que mayor tenga repercusión en cuanto a estas asociaciones. ¿Y por qué este virus de Epstein-Barr? Múltiples asociaciones. Entre ellos, también me va a activar, esto sí de manera directa, de NF-κ, que ya sabemos el grado de supervivencia que va asociado a eso. El virus de Epstein-Barr también me aumenta, genera una alteración en la producción de citoquinas, ¿sí? Particularmente IL-6 e IL-10, que también van a propender también por el riesgo de desdiferenciación de las células de los linfocitos. Por otro lado, también va a generar una alteración de las células dendríticas, y esta alteración de las células dendríticas a la larga también va a generar una alteración de la NF-κ y por ende mayor grado de linfoma. ¿Listo?
es en cuanto al Epstein-Barr, pero resulta que no es el único virus ahí implicado. También está el otro que es el virus asociado al sarcoma de Kaposi, que es el virus herpes tipo 8. Este virus está relacionado particularmente mucho más, prácticamente un 100%, con el linfoma de fusión primaria, con el linfoma de fusión primaria o de cavidades. ¿Sí? Y aquí se explico que tiene una fisiopatología similar a la relacionada con el sarcoma de Kaposi, pero también va a alterar diferentes puntos de vigilancia del checkpoint y alterar como tal pues esta inmunotolerancia a las diferentes células. ¿Por qué prefiere atacar las cavidades o por qué esto es total de cavidades? Eso no se sabe todavía directamente, y como una enfermedad tan infrecuente, pues también ha sido poco estudiado por este paciente, porque precisamente tiene que atacar las cavidades y casi no otras zonas del cuerpo que lo puede hacer. ¿Sí? Es en cuanto a factores. Y también se ha descrito la coinfección con virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, particularmente en lo que tiene que ver con la enfermedad, el linfoma difuso de células grandes. ¿Sí? Esos han sido como los principales asociados dentro de estos puntos en cuanto a la patobiología. Vamos a borrar eso por acá. Voy a dejarle esta cosa acá porque nos va a ayudar como para ir armando punto por punto las diferentes enfermedades. ¿Sí? Entonces, continuando con la clínica, usualmente pues la clínica o los síntomas o los claves diferenciadoras en un paciente con linfoma y VIH, a diferencia de un linfoma en pacientes no VIH. Miren que, no viviendo con VIH, miren que acá suele haber mayor suele tener mayor agresividad clínica. Además, vamos a encontrarlos con una mayor probabilidad, un peor grado histológico. Además, en un 70% lo vamos a encontrar en un estadio avanzado, 3 o 4. Y por otro lado, estos pacientes van a tener mucho más síntomas B a comparación de la población general, descrito incluso hasta del 50 al 60%. En la población general usualmente suele ser del 30%. Por otro lado, suelen tener mayor compromiso extranodal. Y esto es muy importante porque nos va a ayudar a saber que en estos pacientes vamos a hacer una búsqueda mucho más activa de compromisos extranodales. Se dice que hasta el 70 al 80% pueden tener compromiso extranodal. Y algo muy importante dentro de estos tipos es que suele tener mayor mortalidad y morbilidad, aunque esto varía un poco dependiendo de la era en la que estemos hablando. Entonces, de entrada ya vemos que per se, ya los pacientes con linfoma en VIH van a tener una mayor morbilidad, ¿sí? Y van a tener un compromiso un poco más grave en su presentación. Es en cuanto a eso. ¿Y qué diferenciadores hay en cuanto a los diferentes linfomas? Por ejemplo, en este caso, algo importante comparado a la población general es que el compromiso extranodal suele estar en hasta un 50% en pulmón. Hay que buscarlos, en tracto gastrointestinal, un 30% en pulmón, de tal manera que debemos buscar también compromiso en esa zona en cuanto a este tipo de difuso. Y un 25%, que es mucho más alto que la población general, infiltra la médula ósea. ¿Listo? Entonces, probablemente en este tipo de pacientes va a ser muy importante hacer la búsqueda relacionada a todo esto. Y se ha descrito en un 10 al 20%, y esto es variable dependiendo de algunos de estos pronósticos y dependiendo de algunos otros compromisos extranodales, que un 10 al 20% puede afectar el sistema nervioso central. De aquí la importancia, como lo vamos a ver ahorita más adelante en la evaluación diagnóstica, de en qué pacientes de este grupo yo debo buscarle activamente afectaciones del sistema nervioso central. En el caso del linfoma de Burkitt, algo particular que tiene esta enfermedad en estos pacientes, uno, que clásicamente estos son de crecimiento rápido, estos suelen ser de crecimiento rápido, marcado, y suelen llevarme a otras complicaciones de emergencia oncológica. Suele tener mayor síndrome de lisis tumoral, también puede tener compromiso de la vía
aérea, particularmente porque estos pacientes también pueden afectar, y es de lo que más afecta la cavidad oral, en el caso del linfoma de Burkitt. Y algo importante es que hasta el 25 al 30% puede haber compromiso en el sistema nervioso central. Y aquí de entrada, y se los adelanto una vez, todo paciente con linfoma de Burkitt debo estudiarle compromiso en el sistema nervioso central. ¿Sí? Viene esta prevalencia tan alta y sabemos que este es uno de los que crece más rápido, de los que es mucho más mortal y de los que puede ocasionar incluso muchas emergencias oncológicas. En el caso del linfoma de fusión primaria, estos pacientes con linfoma de fusión primaria suelen dividirse en clásico y en compromiso extranodal, de tal manera que el clásico pues compromete ya sea pericardio, y que se va a presentar con un derrame pericárdico de etiología no clara, también se puede atravesar con un derrame pleural, o por supuesto una ascitis asociada sin una causa obvia. Por otro lado, la gravedad va a depender entre más tipos de cavidades yo tenga afectadas. Si tengo una cavidad, tengo un mejor pronóstico. Si tengo 3 cavidades, tengo un peor pronóstico. Y en el extranodal puede haber sí o no efusión o derrame, y puede haber o no efusión, y va a comprometer lo que es cavidad oral, y puede comprometer también tracto gastrointestinal. Entonces es importante en cuanto al linfoma de efusión primaria. En cuanto al linfoma primario del sistema nervioso central, voy a hacer otro corte acá porque no me alcanzó. Estos pacientes pues suelen tener síntomas variables, desde cefalea, desde alteración del estado de conciencia, desde focalizaciones neurológicas, entre otras, pero algo importante a diferencia de la población general es que van a tener unos síntomas mucho más marcados y suele haber una progresión mucho más rápida. Por tal manera, el grado de sospecha o de la sensibilidad o mi umbral para el diagnóstico de este paciente debe ser mucho más rápido porque suelen ser también mucho más agresivos. Y por otro lado, estos pacientes con el linfoma primario del sistema nervioso central van a tener una particularidad, y es que cuando yo les hago una resonancia, pueden encontrar compromiso múltiple. Tener compromiso múltiple. Es decir, múltiples lesiones, ¿sí? Y en diferentes zonas. A diferencia del paciente no VIH, que es mucho menos infrecuente que tenga esta patología, que suele tener una lesión única. Y para el caso del linfoma clásico de Hodgkin, el linfoma Hodgkin clásico, suele tener una particularidad similar a la del linfoma difuso, pero suele tener menor compromiso extranodal a la comparación del de arriba. Y adicionalmente suele generar mayores factores de emergencia oncológica a comparación de DLSLV, particularmente el síndrome de vena cava superior. Eso como particularidades en cuanto a la clínica de este tipo de pacientes, pero hay que tener en cuenta que a la larga van a tener mucho más florida estos síntomas B, van a tener mucho mayor grado histológico, van a tener mayor riesgo de emergencia oncológica, por ende la rapidez del diagnóstico debe ser mucho más acuciosa. ¿Y qué es importante para relacionado con la evaluación clínica? En general, digamos que como pauta general, se requiere que ojalá sea una biopsia por excisión quirúrgica. Es lo ideal, sacar el nódulo completo o ese ganglio linfático completo para poder hacer los diferentes estudios, porque esto va a requerir múltiples paneles de inmunohistoquímica, usualmente requiere entre 12 a 15 paneles de inmunohistoquímica para poder caracterizar. Eso con la primera vez prácticamente nunca se va a saber. Algunos patrones como el linfoma de Burkitt puede tener algo como el cielo estrellado, que antes de la inmunohistoquímica me puede dar luces de que probablemente sea un Burkitt, pero igual hay que hacer la inmunohistoquímica. Como particularidad importante en las generalidades. Otra cosa importante es que debemos hacer una búsqueda activa del compromiso extranodal, teniendo en cuenta que estos pacientes pues, suelen tener mayor compromiso. Entonces, en el caso de trato gastrointestinal, estos pacientes deben llegar le digo yo, un body tag, un tag body, ¿cierto? Pero algunos centros prefieren hacer de entrada, hacer un PET-CT, que me va a hablar de mucho, o me va a ayudar a buscar ese grado de compromiso extranodal mucho mejor de lo que me hace el body tag, que es
la tomografía, digamos que de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces el PET-CT sería preferido. Y, por supuesto, dentro de todas estas variables, buscar otras coinfecciones. Es decir, buscar que el paciente no tenga virus de hepatitis B, no tenga virus de hepatitis C. Adicionalmente, en muchos de estos estudios, particularmente, no solo en inmunohistoquímica, sino que toda esta sesión vamos a pedir casi que para la gran mayoría una PCR para estimar y que nos va a ayudar a clasificar si este linfoma está relacionado con este invaricio debe tener una sensibilidad y especificidad adecuada, mayores incluso del 90%. En el caso del DLSD, hay algunas particularidades de cuándo le vamos a estudiar el sistema nervioso central. Entonces, ¿cuándo estudiamos el sistema nervioso central? En el caso del linfoma difuso, o sea, cuando sí o sí le debemos hacer función lumbar y resonancia, que son las dos importantes para hacer, y por supuesto el examen clínico y toda la cosa, pero al menos la resonancia y función lumbar no se la podemos negar a este tipo de pacientes. Uno, que tengan un CNS-IPI, que es un score que se clasifica dependiendo de algunos factores de riesgo de compromiso del sistema nervioso central, ¿sí? Que sea mayor a 4, a 6, ¿sí? Que sea esto, yo debo proceder con esto. Si el paciente además tiene algunos sitios de compromiso extranodal que van muy relacionados al sistema nervioso central, particularmente renal y adrenal, si tiene estos dos compromisos, le agarra mucho más riesgo y hay que hacer la función lumbar y sistema nervioso central independientemente de los síntomas. Algo importante acá, si tiene más de dos compromisos extranodales dentro de los que incluyen de los demás riesgos el testículo, pero si tiene testículo más otro, probablemente ese paciente, así no tenga renal y adrenal, también lo voy a llevar a estudio de función lumbar y resonancia magnética, por supuesto, si tiene síntomas, pero si tiene síntomas, claramente lo voy a llevar. Y en el caso del linfoma Burkitt, ya habíamos dicho que todos se les busca compromiso del sistema nervioso central. En el caso de estos dos, no suele haber como digamos, un compromiso muy frecuente de este tipo de afectación al sistema nervioso central. Y el extranodal casi siempre va a ser en cavidad oral. A estos pacientes debo buscarles en cavidad oral siempre o al menos orofaringe. En el caso del linfoma primario del sistema nervioso central, recordemos que un 80% puede ser primario, ¿sí? Pero hasta un 20% puede ser secundario. Es decir, no nos quedemos siempre que encontramos en el líquido raquídeo pues el indicio de esto. Entonces ya debo de entrada pensar en que es un linfoma primario, sino que debo descartarle que en realidad eso no es un secundario que tuvo un compromiso secundario hacia el sistema nervioso central. Y el linfoma de Hodgkin, pues prácticamente el sistema nervioso central no es tan frecuente, pero sí hay que buscar otros compromisos extranodales, como trastorno gastrointestinal y, por supuesto, pulmonar y médula ósea. ¿Sí? Hay que hacerle toda esa caracterización. ¿Qué es importante en cuanto al estudio del sistema nervioso central? ¿Qué le vamos a pedir a esa función lumbar? Es que es importante para pedirle esa función lumbar. Obviamente, lo que tiene que ver con el citoquímico, acá es muy importante que vamos a pedir PCR para estimar en líquido raquídeo, también tiene una sensibilidad de especificidad muy buena. Algunos autores recomiendan también hacer una PCR para el virus JC, que es el que estaba relacionado con la leucocefalopatía multifocal progresiva. Particularmente también debemos hacer, por supuesto, estudios de cultivos, de TB, de hongo, porque estos pacientes pues, pueden presentar una sintomatología de meningismo crónico y debemos descartar de que sea esta afectación. Por supuesto, la citometría del flujo para poder caracterizar el tipo de linfocito. Y eso son como los principales que vamos a pedir en líquido cefalorraquídeo para nunca olvidar. ¿Listo? Y eso como puntos importantes en cuanto a la evaluación diagnóstica de ese tipo de pacientes. ¿Qué es menester, digamos, en estos casos? Es que siempre deben buscar las diferentes afectaciones del sistema nervioso central y también los diferentes compromisos extranodales. El diagnóstico, entonces, se va a hacer con base a histopatología
más el subtipo más la inmunoquímica como tal, y algunas veces el Epstein-Barr pues, me va a ayudar como a favorecer algún tipo u otro. ¿Listo? Ya vamos a hablar de algunos tópicos del tratamiento y del pronóstico. ¿Listo? Voy a aprovechar y lo dejo así de una vez también porque esto va a variar dependiendo de esto. ¿Listo? ¿Qué es importante acá? A manera general, algo importante que debemos tener en cuenta es que estos pacientes no se les suspende la terapia antirretroviral, sino que o se continúa o se inicia la terapia antirretroviral, obviamente habiendo descartado que no tenga alguna infección oportunista y todo ello por lo que sabemos de IBIS, pero no se deben suspender, se deben continuar porque antes esto me va a ayudar a la hora de que la quimioterapia se activa y que además no tener tantos efectos adversos. Antiguamente, estos pacientes se morían más no solamente por lo de la terapia antirretroviral, sino porque el solo hecho del paciente estar inmunosuprimido y yo darle más quimioterapia, pues el paciente moría de algún tipo de infección. O por otro lado, como tenía la inmunodeficiencia, entonces le daban una baja intensidad del tratamiento quimioterapéutico, que obviamente pues, no mataban todas las células como quisiéramos, no tenían una efectividad adecuada, la respuesta clínica completa era muy baja. Entonces, es importante eso, dar TAC. Otro importante es dar la intensidad usual, ¿sí? No es necesario dar baja intensidad. De pronto en algunos pacientes muy comórbidos, muy frágiles se podrá, pero usualmente se debe dar una intensidad clave como se da en la población general para poder tener un adecuado pronóstico. Es importante objetivar también las profilaxis. ¿Sí? Las profilaxis. Si yo objetivo las profilaxis, probablemente también voy a tener una menor probabilidad de efectos adversos relacionados con infección. Particularmente, ¿cuál es importante acá? DJP, ¿sí? Que es el Pneumocystis jirovecii. Es muy importante prevenirlo. Obviamente, el clásico es con trimetrofil sulfa con 160-800 interdiario. ¿Sí? Y algo importante acá es que esto es independientemente del número de CD4. Puede tener 300, puede tener 400. Igual hay que darle profilaxis para con trimetropin sulfa en estos pacientes que van a recibir quimioterapia. Por otro lado, algunos autores sugieren, si tienen menos de 50 CD4, también darle profilaxis, aunque esto es un poco discutido, por darle profilaxis contra el MAC, contra el complejo Mycobacterium avium con acitromicina. Usualmente recomiendan 1250 miligramos semanal. Por otro lado, estos pacientes que van a recibir particularmente altas dosis de terapia quimioterapéutica combinada también deben recibir profilaxis antiviral, particularmente para herpes, y algo muy importante que muchas veces se nos olvida y es la vacunación. Los pacientes, al menos particularmente los que tienen que ver con la influenza, el neumococo y también actualmente pues el coronavirus, deben estar ciertamente vacunados. Si ya le hice el historial de hepatitis B, también deberíamos tener vacunados a este tipo de pacientes. Por otro lado, si el paciente tiene, por ejemplo, un anticore o otras cosas asociadas con hepatitis B que requieran un tratamiento por el riesgo de reactivación durante esta terapia, también debe ofrecerse tratamiento restrictivo. ¿Sí? Eso como generalidades, antes de hablar como tal de estas diferentes terapias. Usualmente, en todas estas enfermedades suelen tener esquemas de cierta manera diferentes. Por ejemplo, en el caso del linfoma difuso de células grandes, suele tener esquemas similares a los que se usa en la población general, pero por alguna razón que parece más de centros de excelencia, más de que haya una comparación directa, últimamente se está refiriendo más a esta etapa de este esquema de Poch versus este R-CHOP. Este R-CHOP es el clásico que siempre se ha dado para los pacientes con este tipo de linfoma en la población general, pero este se está prefiriendo más en la población con VIH, para evidencias más que haya habido una comparación directa, pero las tasas o las tasas de respuesta compleja han sido similares. Importante acá, que acá usamos dosis altas de ciclopamida, dosis altas de oncovitrina, dosis altas también de prednisona, pues probablemente probablemente también vaya o tengamos que tener en cuenta unas potenciales interacciones, ¿sí? Unas potenciales interacciones con medicamentos antirretrovirales. Entonces, algo importante de acá es tener en cuenta esas... Sí, entonces, algo muy importante acá es tener en cuenta las interacciones. ¿Sí? Las interacciones. Entonces, ¿qué medicamentos no se van a preferir en este grupo de pacientes que van a recibir quimioterapia? Ojalá que no esté basado en el tema del opinabir.
¿Por qué? Porque estos pacientes son inhibidores de la CP450 y por ende pueden generar una mayor toxicidad de estos quimioterapéuticos y tiene mucha aumento de la neurotoxicidad, por ejemplo, con la nicotina. Tampoco terapias como el efavirenz, en este caso son inductores y por ende pueden disminuir la exposición de este tipo de medicamentos, tampoco la nevicatina. O sea, este tipo de tratamientos, ojalá no preferirlo en ese grado de paciente. ¿Cuál preferir? El clásico que se está usando ahorita más actualmente, entecitabina, tenofovir con esquemas de dolutegravir o inhibidores de integrasa. Esos inhibidores de integrasa no tienen prácticamente interacciones con estos grados de medicamentos quimioterapéuticos y probablemente sean los esquemas preferidos. En el caso del linfoma de Burkitt, se suele ser un poco más agresivo, esquemas que tienen combinaciones de quimioterapéuticos de alta intensidad. Ahí entran, por ejemplo, el CODOX MIVAC, que suele tener una combinación de algunos medicamentos similares a este, pero les agregan otros adicionales, como dosis altas de citalopina, entre otros. Y adicionalmente le aplican o metotrexate o citarabina, ¿cierto? O citarabina a nivel del sistema nervioso central, como profilaxis o como incluso tratamiento en caso tal se haya encontrado este compromiso. Y esto es importante acá de los diferentes temas. Una particularidad con el rituximab es que está discutido porque en algunos de estos estudios se vio que los pacientes que tenían CD4 menor de 50 tenían una mayor mortalidad y se usó pues el esquema combinado con rituximab, se asocia una mayor mortalidad por infecciones. Entonces, algunos centros, algunos autores prefieren no usar el rituximab en los pacientes que tienen CD4 menor de 50, pero esto de cierta manera se ha ido reevaluando y ya algunos autores están diciendo, no, úselo en el que sea, ya tenemos experiencia independientemente de la CD4 y antes la rituximab me va a dar mejor beneficio clínico. En el caso del linfoma de fusión primaria, estos pacientes pues suelen tener también similares como este del CHOP, sin el R, porque estos pacientes no expresan CD20 y por ende la rituximab no les va a servir para nada. Probablemente estos pacientes no se les vaya a aplicar rituximab. En el caso del linfoma primario del sistema nervioso central, usualmente se usa metotrexate, obviamente intratecal, ¿sí? Intratecal, más el rituximab. Y en el linfoma de Hodgkin, usualmente el esquema más preferido es el ABVD, que tiene bleomicina, además tiene dexametasona y también tiene intrínseca norubicina. Y algo importante acá es que en este esquema fue que se dio una mayor neurotoxicidad cuando se aplicaba dicho esquema con pacientes que tenían tratamientos basados en lopinavir y ritonavir. Otro que se me olvidó acá nombrar, además de lopinavir y ritonavir, es el que va asociado con el covicistat. Si se vaya asociado con un potenciador como el covicistat, también puede generar y con la intensidad no debe este tipo de terapia en estos pacientes con EBD, porque aumenta también el riesgo de neurotoxicidad. Y un tópico final de esto va a ser lo relacionado con el pronóstico. El pronóstico va a variar dependiendo de la enfermedad. El pronóstico de la linfoma de células difuso, de cierta manera, ha mejorado, de tal manera que hemos logrado supervivencia global del 78% a 5 años, ¿sí? Una supervivencia buena. El linfoma de Burkitt también hemos encontrado hasta incluso el 80% a 5 años. ¿Sí? Hemos mejorado siempre y cuando pues, haya una respuesta completa, sobre todo en el primer tratamiento. Estos dos no hemos podido cambiarle mucho el grado de supervivencia. Antes era de 3 meses la supervivencia global, antes de la terapia antirretroviral. Actualmente la podemos llevar hasta 11 a 18 meses. Es como que todavía sigue, de cierta manera, con un pronóstico ominoso, pero que de cierta manera al menos ha mejorado a comparación de lo que era antes y con nuevas terapias que se están implicando, tratando de implicar otro tipo de tratamientos como bortezomib, como inhibidores de proteasa, que se usan, por ejemplo, en lo relacionado con mieloma múltiple, pero que se han excluido los pacientes con VIH de muchos de estos estudios y por eso estamos infrarrepresentados en este caso de esta población. Y el linfoma primario del sistema nervioso central, antes era muy bajo, usualmente decían que menos de un año era la supervivencia global. Actualmente ya se está hablando de hasta 48 meses de supervivencia. O sea, hemos mejorado bastante esta, y eso obviamente es del mediano, probablemente haya pacientes que duren mucho más, y algún porcentaje de pacientes le podemos encontrar una respuesta completa
una respuesta completa total e incluso remisión de la enfermedad. En el caso del linfoma de Hodgkin también hemos mejorado la supervivencia, dice que están del 65 al 70% a 5 años, a comparación de lo que era antes, que era incluso menos del 30%. Hemos mejorado eso. Importante mensaje para llevar a la casa. Pacientes con linfoma, siempre buscarle HIV asociado. Siempre. Un paciente considerado el linfoma secretivo, siempre buscarle VIH. Al revés, un paciente con VIH, siempre tener un umbral bajo para detectar este tipo de neoplasias como linfomas, no solamente por lo frecuentes que son, sino también por el grado de agresividad que van a tener esto en comparación de la población general. Ojo con esos síntomas B, no todo es tuberculosis. Podemos tener también un linfoma ahí asociado que me esté generando estos síntomas de sudoración nocturna, de pérdida de peso. Ojo con este tipo de enfermedades. Y muy importante dentro de esto es que para yo objetivar el tratamiento, debo sí o sí empezar o continuar la terapia antirretroviral con las diferentes profilaxis que ya habíamos hablado para tener, digamos que una respuesta adecuada y una evolución clave o buena en este tipo de pacientes. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Oscar por esa completa revisión de lo que tiene que ver con los linfomas en los pacientes que viven con VIH. Como pueden ver, es un tema muy diverso que abarca diferentes tópicos relacionados con varios órganos comprometidos, con varios virus comprometidos, no solamente Epstein-Barr, ya podemos ver que tiene relación entonces también con hepatitis B, con hepatitis C. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos aspectos importantes y les quiero dejar una premisa final, y es que tenemos algo en la medicina de VIH, y es que adenopatía que se toca, adenopatía que se saca. Siempre hay que estudiar estas adenopatías porque en presencia de infección por VIH y el hallazgo de una adenopatía palpable, hay que estudiarla aún en ausencia de síntomas sugestivos, de síntomas B o de otros síntomas sugestivos de este tipo de neoplasias hematológicas, porque esto puede hacer relación a tuberculosis, por supuesto, muy frecuente en nuestro medio, también histoplasmosis y, por supuesto, a linfomas. De manera que sin una biopsia en una adenopatía que se palpa, en una adenopatía que se toca y que es claramente patológica, no vamos a poder acceder a un diagnóstico preciso. Esto es Esenciales en Infectologías, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, y nos vemos en una próxima oportunidad.